Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues retomamos con Nemófila, una canción que nos han recomendado bastante, que se escribe Oirán, no sé yo cómo se pronunciará, o Oirán, no sabría decirte. El caso es que es un vídeo que es un directo. Lo que vemos en el fotograma antes de darle al vídeo es la presentadora que va a presentar al grupo. Y bueno, no sabemos cómo irá. Sí, bueno, pues yo por lo menos soy muy fan de la cantante, de Mayu y de la batería, de Tamu. Y aunque todas son fantásticas, ¿no? Tanto Hazuki como Haraguchi, esa chica con la que ha habido Haraguchi, tanta sí, sí, polémica, esa que te chica. confundiste, David, pero no pasa nada. Y ya está. Venga, pues vamos a darle. Antes que nada, pues si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y la campanita para recordarte para nuevas reacciones. Vamos allá. ナオンのヤオン初登場になります。妹分です。頑張っていってみよう。ネバフィラー。Wow. Bueno, veo que hay 5, entonces ahí todavía estaba Saki, creo. Porque creo que Saki se ha ido este mismo año, ¿eh? En 2024, eso es 2021, se ve en el panel del fondo, se ve que es 2021, así que aquí estaba la banda, digamos, con los 5 miembros, las 5 chicas. Comienzo espectacular. Oye, ¿qué presentación más chula? De todas así vueltas y moviendo la cabeza. Qué cosa más chula, tío. Y bueno, Mayu Haciéndole espectacular, reverencia tío. a Tamu. Totalmente, nosotros Las también, 4. Tamu, te reverenciamos, Tamu, y no es para menos. Impresionante, ¿eh? Oye, este vídeo también es con mucha calidad, la Sí, imagen sí, sí, sí. impresionante, el sonido fino. El sonido eh, brutal, ¿eh? brutal y bueno, Mayu en todo su esplendor, ¿no? Joder, Joder, cómo además canta. lo mismo hay alguno que no le gusta que chillen tanto, pero Pero, que oye, es muy habitual, les gusta mucho, a las bandas japonesas el tema del gutural, ¿eh? sí, sí, O, sí, o nos sí. estamos encontrando, da la casualidad, con muchos grupos que lo hacen, pero... Yo que me den más de esto. Que a mí no me importa. Em, pero Mayu tiene la capacidad tanto de hacer guturales como de cantar cualquier tipo de canción, es decir, Sí, tiene sí, una voz sí. súper versátil. Las guitarristas muy Joder, poderosas, muy que no veas. contundentes. Sí. Y Haraguchi no veas cómo se resalta ahí con el bajo. Madre mía. Impresionante. Bueno, pues me encanta eso, es un concierto al aire libre, no sé si será un festival, parece que es un festival, Tiene toda la pinta. tiene toda la pinta, es otro rollo, ¿no? Que un local cerrado. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa la canción, pero súper potente y me está gustando muchísimo.
Efectivamente, estaba por ahí, que de hecho la ha presentado al final, Saki. Una lástima que no esté ya en el grupo porque una guitarrista excelente. Em, mm, es muy complicado lo que hace Mayu de pasar de esos guturales a tener una voz. Yo no me podría Normal. recuperar, yo pegaría 2 gritos y ya la siguiente estaría afónico, o eso, o con voz de Urujai, como dices tú, ¿no? Con voz de orco, De orco, sí, y no sí. me recuperaría, no podría retomar a esos tonos más limpios, agudos. Joder, es que Aunque es tiene ya increíble. ese, es un matiz un poquito roto, un poquitín de la voz, pero que le viene muy bien al mundo del rock. Em, Es que me ha recordado a los berridos que daba Axel en sus Use Your Illusion. ah, Y cuando Axel tenía voz todavía, porque ahora ya no canta el pobre, ya no está bastante perjudicado. Y la segunda parte del solo, del último solo, me recuerda mucho a Halloween. Así ya más rápido, claro, hostia. porque es un solo con mucha velocidad. Entonces, esos solos tan rápidos siempre te lleva a ese estilo, ¿no? Aunque ellas son. Bueno, esta canción ha sido muy, muy, muy pesado, un metal muy Muy cañera, pesado, sí, sí, muy muy trash. cañero. Me gustaría saber el trasfondo de la canción porque incluso han comenzado y finalizado con esos como pasos, ¿vale? Como recogiéndose. Entonces no sé si habrá una intrahistoria con esta canción, Ya nos la pero contarán en los ya nos lo comentarios, contarán. seguramente. Sí. Em, a ver, que quiero decir el nombre bien. Haraguchi es otra bajista increíble. No hace muchos alardes técnicos, pero todo lo que toca lo toca en su En su sitio sentido, efectivamente. y con mucha presencia del bajo, Sí, sí, ¿vale? Es sí, decir, sí, que sí. es un bajo que se nota que está ahí, sino que no se dedica a hacer virguerías, pero eso no significa que sea una bajista de muchísima calidad, que lo es. Me gusta mucho, ¿vale? Em, no es mejor bajista el que no para de hacer virguerías, sino es el que toca lo que tiene que tocar en el momento, ¿vale? Que Efectivamente. le da esa base
junto con la batería del ritmo de la canción, ¿no? Llevan ese peso, llevan Sí, ese pero alma. además lo que me llama mucho la atención de las bandas japonesas es que el bajo tiene mucha presencia en casi todas las bandas. Cosa que me alegra. Cosa que en Europa no es tan común. Hay Iron Maiden, por ejemplo, pues Steve Harris y estás todo el rato escuchando el bajo. Pero hay bandas que el bajo pasa bastante desapercibido. Pero aquí Sí, en casi todas las que hemos reaccionado está el bajo ahí, son portentos y siempre lo escuchas. Además, si no acompañan a la guitarra o le hacen los coros, le están contestando, hacen duelo. Madre mía, es que esto es increíble. sí, sí, es que en el mundo del rock europeo los bajistas suelen estar más relegados a un segundo plano. Hay excepciones como las que tú comentas, ¿no? O John Myung de Dream Theater. Em, Hay bajistas muy buenos que también pasan más desapercibidos. El otro día mencionaba el grupo Extreme. El bajista de Extreme es brutal, con esa mezcla entre el heavy y el funky, ¿vale? Pero Y no le bueno, gusta tomar ese y, protagonismo. y pusimos el ejemplo de Jason Newsted en Metallica cuando en la Justice for All que le bajaron el volumen y no se le escuchaba. Y no se le escuchaba prácticamente. Claro. Así Cosa que no, que cosa que no le pudieron hacer a Robert Trujillo, porque Robert Trujillo tiene una personalidad de AUPA, no ¿vale? sé, Es decir, Robert Trujillo lo mismo, desde que me quitas, te pego con el bajo en la cabeza. Y se queda bien, tan pancho, ¿no? ya ves. Los solos súper bien ejecutados, muy rápidos, como decíamos. Hay que tener mucha calidad técnica para hacer eso. Me ha gustado más el solo de Saki, concretamente, que el de Hazuki. Ya es gusto personal. Y nada. Y para ser el vídeo, yo creo que es un festival, Naonoya On 2021 Sí. en Tokio, así que imagino que pues era como cualquiera de los que hay aquí en España, que hay varios, pero para ser un festival se escucha de narices, se Sí, escucha muy bien. claro. Pero eso también es mucho mérito de la forma de tocar del Sí, sí, grupo, de que todo esté bien ecualizado y tal. Así pero que es bueno, mérito que del sean grupo. así todos. No, Que sí. porque, claro, porque si un grupo no tocara tan bien, el recurso técnico de los técnicos de sonido es distorsionan a tope para que no se escondan los fallos, ¿vale? Digamos, Sí, pero claro, cuando un grupo de tanta calidad como Nemófila no hace falta, entonces que todo se escuche perfectamente, las guitarras, el bajo, tal, ¿sabes? Todo en su sitio, significa de que son unos músicos excelentes. Perfecto, pues a mí me ha encantado. a mí también. No sé si será Oirán o Irán. No tengo ni idea de cómo se. Me da O a mí que Irán, será Oiran, no lo sé. Bueno, que bueno, nos lo digan como no dónde, tiene dónde acento, está. ya nos lo dirá. Bueno, pues nada, amigos. Se reirán un poquito de nosotros, pero bueno, ¿no? Si os ha gustado, pues like, suscribiros y la campanita para recordaros las nuevas reacciones. Así que, fantástico. Otra vez con Nemófila, otra vez que nos hemos divertido muchísimo. Así que nada, nos vemos en la próxima reacción. Otra vez que el pelómetro ha explotado. Hasta otra. Venga.